recién se escuchaba muy bien cuando estábamos conversando. ¿Ahí? ¿Está apagado? No, sí se escucha, pero muy bajo. A ver. ¿Dónde estará el volumen? Que no me lo veo acá atrás. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ya, muy buenos días a todos y todas. Agradezco a los organizadores por habernos invitado, porque en realidad para mí es muy importante, si bien yo no soy del mundo de las finanzas ni de la valoración de los activos de propiedad intelectual, sí me corresponde hace poco más de 14 años estar a cargo del registro de propiedad intelectual en Chile, que da cuenta de un fondo de información muy valioso que tiene el Estado y que es relevante que ustedes conozcan, porque ahí se registra tanto desde el acto del nacimiento de las creaciones en el ámbito de los derechos de autor y conexos, pero también todos los cambios de titularidad o de propiedad que están vinculados a esos activos. Y eso puede ir generando negocios y da cuenta que también los activos van creciendo en valor de acuerdo a esos hitos que van quedando registrados, ¿ya? Pero para que les abra el apetito respecto a lo que es la presentación que vamos a ver, vamos a iniciar con una pequeña sinopsis. O sea, como habitualmente ocurre con las películas, vamos a hacer un pequeño corto para que ustedes se introduzcan en este tema. ¿Qué es el derecho de autor? Es un derecho humano que busca reconocer, fomentar y proteger las actividades de creación que realizan las personas naturales, que desempeñan el rol de autores en los ámbitos de la literatura, las artes y las ciencias, quienes aportan al desarrollo humano con la expresión de su visión del mundo, experiencias o conocimientos. En Chile, su regulación se encuentra principalmente en la Ley número 17.336 sobre propiedad intelectual, que se complementa con otras leyes sectoriales especiales. La ley establece que la propiedad inicial de estos derechos se adquiere por las personas naturales por el solo hecho de crear una obra intelectual y no es necesario que se deba publicar la obra o registrarla ante alguna autoridad para que ella quede protegida. Sin embargo, si se desea acreditar que se tiene la calidad de dueño o titular de los derechos sobre la obra o producción intelectual que se quiera proteger, se recomienda inscribir las obras en el Departamento de Derechos Intelectuales del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que además suele ser un requisito que se debe cumplir para postular a becas, fondos concursables o premios. ¿A quiénes protege? A todas las personas que ejercen el rol de autores a través de sus creaciones. Además, protege a artistas, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión mediante los derechos conexos otorgados a personas, instituciones o empresas que facilitan la divulgación de las creaciones. ¿Qué derechos otorga? Derechos morales. Los derechos morales garantizan el reconocimiento de la autoría de la obra realizada, el respeto a la integridad de la misma, así como las potestades de definir si será el autor el que se encargará personalmente de terminar la obra que ha iniciado o instruirá a otro para hacerlo, si dará a conocer lo creado, cuándo ocurrirá ello y en qué forma, usando su nombre real, un seudónimo o manteniéndose en el anonimato. Es un derecho personal que solo corresponde al autor. Esto significa que es inalienable y no se puede hacer ningún acuerdo que involucre su transferencia o venta. Cuando el autor muere, estos derechos se transmiten o pasan a los herederos que señala expresamente la Ley de Propiedad Intelectual, mediante un modo de adquirir que se denomina sucesión por causa de muerte. Derechos patrimoniales. El derecho patrimonial de autor es el derecho a la explotación económica de la obra, que concede al titular la facultad de realizar todo tipo de contratos sobre la misma. El autor o titular de los derechos podrá utilizar directa y personalmente la obra, publicarla, reproducirla, adaptarla, comunicarla al público y o distribuirla. Transferir total o parcialmente sus derechos sobre la obra. Autorizar la utilización de la obra por terceros. ¿Cuánto duran estos derechos? Toda la vida del autor y se extienden hasta los 70 años después de su muerte. Una vez transcurrido ese plazo, las obras pasan a formar parte del patrimonio cultural común. Esto es, se extinguen los derechos patrimoniales, pero se deben seguir respetando los derechos morales del autor original. ¿Qué tengo que hacer para proteger mis derechos?
Tus obras o producciones intelectuales las puedes inscribir en el Departamento de Derechos Intelectuales del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Este organismo estatal tiene entre sus funciones la gestión del sistema de registros relativos a los derechos de autor y a los derechos conexos. Este proceso se puede realizar por Internet en el sitio web del Departamento de Derechos Intelectuales o presentando la respectiva solicitud en forma presencial o enviándola mediante correo postal a calle Herrera 360, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. Para obtener una inscripción deberás hacer lo siguiente: aportar los datos personales del autor, los autores o titulares de los derechos, antecedentes requeridos de la obra y de quien hace el trámite. Entregar copias de las obras. Pagar los derechos de inscripción, monto que se calcula según un porcentaje del valor de una unidad tributaria mensual, que varía según el tipo de obra que se desea inscribir. Reconocer, fomentar y proteger la creatividad de nuestros autores, artistas, instituciones e industrias creativas es tarea de todos. Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? Vamos al café. Terminé. Ese es un muy buen resumen que, si bien es algo largo como sinopsis, da cuenta de todos los aspectos que vamos a tratar hoy día, un poco más en profundidad, así que no se angustien porque ya todo lo que dice esta presentación es lo que acaban de ver antes, ¿ya? Y por eso, si hay 92 diapositivas ahí, no piensen que vamos a estar hasta la noche y el After Office se nos aleja, sino que voy a hacer lo posible para que el After Office sea una realidad. Bueno, vamos a lo nuestro. Como ustedes habrán visto ayer con Alex, el querido Alex Paredes, nosotros cuando hablamos de estos activos debiéramos ya pensar que no solamente estamos hablando de algo estético, ¿ya? Si bien los activos de propiedad intelectual en el área que yo tengo que ver diariamente están vinculados a un desempeño del uso de la inteligencia humana para generar ciertos productos y servicios que tienen un valor que es de dos caras. Uno, tiene una cara económica, que permite que se trance en cualquier mercado, pero también tiene un valor desde el punto de vista de la cultura y de la importancia social que ustedes habrán reconocido en periodo de pandemia. ¿Qué hicimos en pandemia? Consumimos más que nunca este tipo de activos y eso nos representa su valor simbólico. Esa es la segunda cara de estos activos, ¿ya? Y que son muy relevantes de reconocer y proteger. Pero cuando hablamos de este mundo de la propiedad intelectual, lo primero que uno trataría de descifrar es una definición, un concepto. Y esa tarea no es tan fácil de llegar a un concepto neutro. De hecho, cuando nosotros recurrimos a este convenio que tienen en pantalla que establece en el mismo año de mi nacimiento a un organismo mucho más importante que quien les habla, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, una agencia especializada de la órbita de Naciones Unidas, ven que se trata de explicar una definición con una enumeración de objetos protegidos, ¿ya? Pero eso no me da una respuesta. Después de la enumeración viene la respuesta. Y nos dice que se trata de un conjunto de derechos. Eso es lo importante. ¿Derechos que surgen de qué? De esos frutos de la inteligencia humana que se van a expresar en el ámbito industrial, que nosotros vamos a identificar desde un comienzo con un color verde. Y otro que puede estar conectado con este o independiente de ese, que es los desarrollos que se producen en el ámbito científico, literario y artístico. Los coloco en rojo porque estos son los que voy a enumerar y descifrar de acuerdo a lo que nosotros denominamos derechos de autor. ¿Cuál es la particularidad de todos estos derechos? Que se refieren a derechos vinculados a creatividad e innovación y además regulan la suerte de los bienes intangibles, ¿ya? Bueno, si esto quiere funcionar, que no quiere parece, bueno, vamos a mano. Lo importante entonces es que cuando hablamos de resultados de ingenio humano, estamos refiriéndonos a una actividad de seres humanos, seres vivos. Entonces, los que se andan angustiando gratuitamente a estas alturas porque se nos viene la inteligencia artificial, ahí ya tenemos una cosa que separar. La inteligencia artificial no genera obras, es una herramienta. Y como herramienta puede ser angustiante las potencialidades que tiene, pero todo eso, si se canaliza bien, puede ser un gran aliado para los creadores. Piensen ustedes
¿cuánto costaba redactar un mail hace un año atrás? Ingresen ese mismo correo electrónico a cualquiera de estas soluciones de inteligencia artificial como ChatGPT y van a quedar maravillados que una tarea rutinaria, administrativa, se puede hacer mucho más eficiente y ahorra tiempo. Si la manejamos bien, es perfecta. Si queremos falsificar contenidos, hacer presentaciones que no corresponde, claramente eso también es una herramienta que puede ser mal utilizada como cualquier herramienta, ¿ya? Bueno, pero las creaciones fruto del ingenio humano, ¿qué nos permite? Primero, construir identidades asociadas a territorios, a pueblos, a comunidades. Nos refleja tal cual somos, son verdaderos espejos de nuestra personalidad y tienen el potencial y el gran poder de actuar como antenas difusoras de lo que nosotros mismos somos capaces de generar y de decir. Y eso se puede traducir en cosas tan simples como que hay hechos que ocurren todos los días que pueden tener el potencial de generar activos de propiedad intelectual. Habrán escuchado ustedes la historia de este perrito que falleció hace pocos meses atrás, este año. Ese perro se llama Orejón y se hizo mundialmente conocido por accidente, porque fue captado mientras estaban haciendo un reportaje estos jóvenes que aparecen ahí a dos señoras y que en definitiva lo que querían manifestar era la importancia de las tradiciones culinarias cerca de las fiestas patrias. Bueno, están en pleno reportaje y aparece el perro por el costado, la parrilla, la característica era que era muy baja y el perro le queda a la mano la empanada. Y sale una empanada y el perro se la roba. Bueno, ¿cuál es la gracia de este cuento? Ese perro se hace famoso por accidente, pero la prensa mundial, esto se viralizó y fuimos objeto de un reportaje de la BBC por la historia del perro, que supuestamente caracterizaba la forma de ser de los chilenos. Aprovechándose de la oportunidad, el chileno no fue muy tierno, pero este relato genera una reacción, que es esta. Un ilustrador toma la historia del perro. Muchas gracias. Saca el USB. Toma la historia del perro y la convierte en una manifestación gráfica. Hace el dibujo del perro. Y bueno, nosotros diríamos, ¿qué gracia tuvo esto? Un grupo de telecomunicaciones de presencia global, al cual no me voy a hacer referencia, pero no me voy a referir para no hacer comerciales, pero es una M como media celestita. Toma la característica del perro, ahí está el original, ahí está la que usó el grupo de telecomunicaciones, y la presenta en forma difuminada, pero de forma torpe, porque se nota que es la misma modificada. Para poder haber hecho eso el grupo de telecomunicaciones, tendría que haber pedido una autorización al creador y haber hecho, ¿qué cosa? Una licencia o haber comprado los derechos. No hizo ni lo uno ni lo otro. Y saca su campaña en forma masiva en redes sociales y también en forma impresa. Bueno, el ilustrador se indigna, nos llama y nos dice, ¿tiene alguna injerencia que yo pueda hacer algo aquí usando el registro? Bueno, la respuesta nuestra fue, habitualmente el registro no se utiliza para peleas que ya estallaron, sino que se utiliza en forma preventiva. Pero nada impide que si usted tiene todos los antecedentes de que hizo el dibujo antes, no hay prueba alguna de que la empresa de telecomunicaciones a usted lo contrató para hacer ese dibujo en forma diferente al original, bueno, podría usar el registro y ir a negociar con el infractor. Así lo hizo, lo registró el día 14 de septiembre del 2017 y al día siguiente ya tuvo impacto. La compañía de telecomunicaciones bajó de inmediato la campaña, pidió disculpas y a continuación, al tener el registro, él empezó a licenciar una y otra vez el dibujo original. Y esto derivó en productos alternativos al gráfico. Se hicieron hasta joyas con el perro. ¿Ya? Entonces ahí ustedes tienen un ciclo que parte en un accidente, genera un activo, y ese activo, con una estrategia radial, como lo que les explicaba Alex ayer, puede ir subiendo una pirámide y dándole valor agregado desde el consumo masivo inicial, que está muy poco interesado en pagar, hacia un estrato muy interesado en pagar. ¿Ya? Bueno, es al revés.
Otro caso vinculado al territorio, acá. Este es el estallido social famoso que todos recordarán muy dolorosamente, pero también genera otra vida de perros. Este perro es este perro. Ese es el perro real, también fallecido, ¿ya? Y ahí está en acción el perro real, y por eso el nombre. Nunca atacó mordiendo a nadie, pero sí defendía a los manifestantes que en particular eran los que rodeaban a una querida universidad donde yo hice clases muchos años, que está en el sector de Estación Central en Santiago. Y el perro se desplazaba hasta la Universidad de Chile, entonces era muy universitario su ciclo de movimiento. Pero ¿cuál fue mi sorpresa cuando yo vine, la última vez que estuve antes de la pandemia acá, en noviembre, diciembre del 2019? Que este perro se trasladó, este es un ventanal trizado del Casino Dreams, que estaba destruido, al igual que gran parte del centro de esta ciudad. Y ahí ya aparecía el perrito en una forma gráfica y en el centro de Valdivia en otra forma gráfica. Y esta D era parte de una palabra mayor que estaba grafiteada y que decía dignidad. Y aquí tienen un uso del activo de propiedad intelectual no solamente para generar efectos comerciales, efectos económicos, sino que también efectos socioculturales y con una identidad también asociada al comportamiento político de una comunidad, de una sociedad. Pero ¿cuál fue mi mayor sorpresa esa vez? Que aparecía esto, un juego, un videojuego que se hizo en Valdivia, sobre algo que estaba pasando en la capital del reino. Entonces, eso nos muestra que hay una comunidad, hay una identidad chilena que es capaz de manifestar distintas expresiones creativas independientemente del territorio donde estén. Todos somos parte de una identidad, ¿ya? Y esa identidad, buena o mala, tiene manifestaciones creativas y pueden generar también negocios. Ahora, eso es bastante antiguo y ustedes tienen este vínculo territorial creativo en esos ejemplos que tienen en pantalla. Muchos de ellos son en señal de protesta de interpretaciones que otros países han hecho de nuestros territorios. En especial, la historia que más me cautiva a mí es esta del pajarraco, que todos sabrán que es una protesta que hizo su creador en relación a la versión que tuvo Walt Disney al venir a Chile y representar a Chile con un avión temeroso que apenas cruzaba la cordillera, bastante inepto y distraído, y esa era la representación de Chile. ¿Qué le llama la atención a Pepo cuando va al estreno de esa película? Que el avioncito, en parte de su azarosa travesía por la cordillera, choca con un cóndor. Y ahí a Pepo le hace clic esa situación y dice, el cóndor es más la representación de nuestra gente, es más una representación de poder, de presencia, de dominio del territorio adverso. Y no ese avioncito todo temeroso, así como que se le caían las alas, distraído y todo. Pero la gracia de esto es que Condorito, Mafalda en Argentina, el Chavo al Ocho en México, todos ellos han generado industria creativa, a raíz de que han recorrido toda esta pirámide de agregación de valor. Y ustedes encontrarán que Condorito ahora está en pijamas, en ropa para niños, en videojuegos y también en textos educativos. Entonces, la invitación es a transformar el desafío de crear en oportunidad. ¿Y cómo podemos enfrentarnos a esto? Primero, saber que cuando producimos algo creativo, estamos generando activos. Y la primera labor que hay que hacer con esos activos es tenerlos claramente identificados. Esto es música, esto es videojuegos, esto es software. Y tener un pool de activos bastante identificados para tener la claridad de qué voy a privilegiar primero, qué voy a comercializar primero, qué voy a difundir primero. Entonces voy a categorizar esos activos según su importancia ¿para quién? Si aprendieron ayer, no es la importancia para el creador, sino que es la importancia para el potencial público que pueda estar interesado en ese activo. Yo tengo que jugar a conocer ese público primero y ahí estratificar la relevancia de lo que tengo para ofrecerles. Debo ofrecer lo que sea más atractivo para el público, no lo que es más valioso para mí.
porque lo más valioso para mí puede no tener valor para el público. Y yo, al igual que ustedes, dependo de que se interese el público en acceder al contenido que tengo disponible para esa oferta. Y para hacerlo adecuadamente tengo que conocer todo mecanismo, ya sea de apalancamiento financiero o de utilización de herramientas jurídicas que facilite la circulación del activo, ya sea que lo vaya a utilizar yo directamente o permita que un tercero lo utilice o me quiera desprender de eso y que otro se ocupe de su explotación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo vital ahí? Para seguir todo este camino, tener el diseño de una estrategia, ¿ya? Y por eso en esa estrategia, cuando yo separo en colores, significa no que un color excluya al otro cuando hablamos de derechos de propiedad industrial y hablamos de derechos de autor. Los derechos pueden concurrir perfectamente, pero depende de ustedes y su estrategia en la forma en que los hacen concurrir, ¿ya? Y finalmente, cuando hablamos de industria, economía creativa, tenemos que tener presente que siempre vamos a estar hablando de una relación compleja, no problemática, sino que tiene muchos componentes que considerar. Y esos componentes tienen una base de desarrollo humano. Hay personas creativas que son la base de todo este modelo. Sin esas personas creativas no hay negocio, ¿ya? Aquí no es un negocio de empresa en origen, es un negocio que parte de personas. Esas personas, como ocurre en esta ciudad, en esta región, pueden estar conectadas con polos de desarrollo específicos, con las llamadas ciudades creativas o clústeres, en que se va especializando un territorio en cierto tipo de producto o servicio creativo. Recuerden aquí cuando estaba el Festival de Cine, luego hay desarrollo de videojuegos, como veíamos con el relativo al perrito este de las protestas, y así podemos seguir afianzando un territorio y proyectándolo, por ejemplo, con investigación, desarrollo e innovación, cuando lo asociamos también a un polo de desarrollo universitario, como también ocurre en esta región, ¿ya? Y eso puede generar el último escalón, llegar a hablar de sectores, primero, que se convierten en industrias, ¿ya? Pero para llegar a industrias, yo creo que nos falta mucho en algunas zonas del país en particular para que tengamos alguna de estas que son asociadas a la creatividad. En otras, claramente, hay una industria asentada o más de una. Pero para que la creatividad surja y se entienda que tiene un valor social y cultural, y además de económico, tenemos que promover y proteger ese tipo de actividad. Y como tenemos una herramienta que es de apoyo para que esto suceda, están las normas asociadas al derecho de autor y los derechos conexos, que nos permiten generar controles de uso de esos contenidos. El que tiene el derecho puede controlar el uso del activo. Quien no se preocupa de gestionar bien el derecho va perdiendo poco a poco o lo pierde totalmente ese uso, ¿ya? Cuando no resguarda el activo. Entonces aquí hay una responsabilidad social de todos, del titular del derecho, pero también de los que consumen esos activos, para que lo consuman en forma regular. Se pueden establecer mecanismos financieros, es lo que hemos estado viendo el día de ayer, seguirán hoy día y terminarán mañana con distintas herramientas que van a apalancar y a fomentar ese tipo de apoyo. Y estos derechos son la base entonces para que opere y se desarrollen los emprendimientos creativos. Ahora bien, reitero, no hay que olvidarse que estos son derechos humanos. ¿Y de dónde surge esto? Con claridad, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que pone la regla de equilibrio. Aquí no solamente es el reino del activo, sino que ese acceso a los activos y su adecuada gestión va vinculado a un derecho humano que tiene toda persona del derecho al acceso. Por eso hay excepciones y limitaciones frente al uso de los activos que las pueden ejercer todos ustedes, sin tener que pedir permiso, sin tener que pagar por un cierto contenido, y eso está establecido desde esta norma. No es un abuso, es una regla de balance entre que la sociedad va a reconocer ese derecho de propiedad del titular de los activos de derecho de autor y le va a premiar con esta posibilidad de gestionar esos derechos, pero también le va a exigir a la sociedad que se haga efectivo esto.
Por ejemplo, cuando ustedes hacen pequeñas citas en un texto, eso está cubierto por un tipo de excepción que se llama excepción de cita. Tiene reglas para que ustedes también hagan efectivamente ese uso de forma correcta. También la utilización para fines educacionales o que ustedes puedan acceder en una biblioteca a un libro sin tener que pagar algo. Todo eso está vinculado a este tipo de regla de balance. Pues bien, esto en el mundo analógico tenía una lógica de agregación de valor que funcionaba como lo tienen ahí. Una línea recta, se diferenciaba a los titulares respecto a ciertos objetos que se les reconocía protección y la cadena de valor tenía un inicio y tenía un término. Lineal, ¿ya? Mundo analógico. Pues bien, eso era para un mundo que reconocía dos grandes grupos de interés. El de la izquierda de la pantalla, los creativos, el de la derecha, los consumidores, que con tecnología han ido evolucionando a este señor que se llama el Homo curvus dactylus. Este jovenzuelo que anda distraído por la calle, algo curvo por el exceso de hora de pantalla. Y que no le interesa nada saber el mundo de conflictos o inquietudes que tenga este otro sector, porque lo que le interesa es tener acceso a este tercer sector, el nuevo sector, que se denomina el sector de tecnología, medios y telecomunicaciones, los agregadores de valor por aportar red. No aportan creatividad, aportan conectividad y acceso para este señor. Y esos tres ahora tienen que conversar en un mundo que ha cambiado gracias al proceso llamado de digitalización, que cambió esta línea recta, e imaginen que esta boca es una boca gigantesca de una gran juguera que sirvió para mezclar las hojas de un libro, moler un DVD y muchas horas de cinta de video. Y las transformó en un código que se expresa en unos y ceros. Y todo eso expresa todo unos, ceros, ceros, unos y bla. Y me lo mezcla todo para ofrecerlo en esta gran agregadora de conectividad que es Internet. Y fortalece la relevancia de este nuevo sector. ¿Ya? Entonces ahora no importa el soporte, no importa el libro físico, no importa el DVD, no importa el disco, importa el código, importa el dato. Y eso nos acompaña desde mediados de los 90. Bueno, pero lo que no ha cambiado, a pesar de ese cambio radical, es que tenemos sujetos que se dedican a la creación, los generadores de los contenidos, que son los autores, y se les debe garantizar protección sobre sus obras. Y estos otros señores, que habitualmente se confunden con los primeros, pero que son distintos porque cumplen un rol diferente, pues ellos se dedican, ellos o ellas, a divulgar lo que han creado los otros. Y ahí tenemos a los artistas, los productores de música grabada o fonogramas, y los organismos de radiodifusión. Ese es el universo de sujetos que estaban a ese lado izquierdo de la pantalla, los creativos. Ahora bien, estos creativos tienen un interés tanto en esta valoración económica que va vinculada a lo que se llaman derechos patrimoniales, pero también a un reconocimiento del esfuerzo que han puesto para que eso se llegue a producir. Y eso es lo que se llama reconocimiento al aspecto de la personalidad del creador, en la atribución, el reconocimiento, el honor de ser calificado como autor. Y aquí tenemos un primer quiebre. Esta es la visión que tenemos nosotros y los países que asumimos un modelo de civil law o derecho civil más bien europeo continental versus el que tenemos abajo, que es el del copyright, que en términos muy simples es solamente vean eso y eliminen esto. Esto de acá, en el modelo del copyright, es frágil desde el punto de vista de reconocimiento normativo. No así en su aplicación práctica. Si uno ve las normas aplicadas por jurisprudencia del derecho anglosajón, muchas veces esto está súper reconocido, pero no en norma, sino que en decisiones judiciales. Bueno, dicho eso, agreguémosle otro pelo a la sopa. Cuando ustedes se sientan a negociar, por ejemplo, en el mundo del videojuego, muchas veces van a enfrentarse a un distribuidor que piensa así, y nosotros venimos pensando así antes de sentarnos a negociar. Y hay que tratar de acercar posiciones. Esos son los desafíos que a diario van a tener que enfrentar, cada vez en un mundo más global.
Bueno, y lo importante es que ustedes conozcan que en origen nunca van a estar ante un creador que no sea una persona natural, ¿ya? Por eso nosotros hablamos de titulares en origen u originarios, la persona humana, y titulares derivados o secundarios, que reciben los derechos de estos primeros a través de alguna modalidad contractual, o porque la ley lo ha dispuesto así, o porque se les transmite por una sucesión por causa de muerte. Y ahí estos pueden ser otras personas naturales o también instituciones, empresas, personas jurídicas en definitiva. Entonces, esto que no se les olvide. En origen, por eso hablamos de derechos humanos. El creativo siempre es persona natural. Una universidad nunca va a ser autor. Sí va a ser titular derivado de derechos de autor. Una empresa nunca va a ser autor. Va a ser titular derivado o secundario de derechos de autor. Y entonces, en el mundo digital, lo lineal se vuelve una espiral. La diferencia de la espiral es que lo lineal tenía comienzo y término. El espiral es un continuo. Termina y vuelve a subir. Termina y vuelve a subir. ¿Ya? Entonces son líneas de agregación de valor que coexisten en el mundo híbrido actual, pero que la tendencia debiera ser avanzar a esa en espiral. Esto significa que a nivel internacional tenemos que avanzar en regulación. Se ha avanzado. Ahí tienen tanto los tratados de los que Chile parte en materia del sector de generación de contenido, de divulgación, y un factor que surge novedoso, este último, que estaba siendo bastante olvidado hasta que Chile impulsa, y junto a otros países, que se refuerce el sistema de excepciones y limitaciones para garantizar ese balance que estaba establecido en la Carta de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, tenemos también un sentido de inclusión de todas las personas que tienen ese derecho a poder ejercer el acceso a los contenidos que se van generando. Y partimos con las personas que tienen discapacidad visual para acceder al texto impreso o los libros. Entonces, a nivel nacional, todo esto que hemos visto está regulado desde una garantía constitucional, normas en Código Civil que dice que todo lo que se genera por el ingenio humano va a estar regulado como una especie de propiedad. Y esa especie de propiedad va a estar regulada en leyes especiales. Y aquí empieza a tener lógica eso de separar por colores. El color rojo que yo les mencionaba está los derechos de autor en la ley 17.336, que comete un error, como también ha coincidido mi querido Marcos Morales, que lo veo por allá, en que esta ley regula derechos de autor, pero habla de propiedad intelectual, como que regulara todo el universo, tanto la propiedad industrial como los derechos de autor, pero solamente regula los derechos de autor, ¿ya? Eso debiera cambiarse, y ahí estamos de acuerdo también con esa posición. Y hay otra ley especial que es la de propiedad industrial, recientemente modificada el año pasado, ¿ya? Entonces, esto da un universo que se traduce en esto, como objetos protegidos. El sector rojo, lo tienen ahí, obras que se realizan en el ámbito literario, artístico, científico, la prestación de los artistas, las grabaciones de sonido y las emisiones de los organismos de radiodifusión. 50% del sistema. ¿Estamos? El otro 50% están las marcas o signos distintivos, los diseños industriales, los modelos de utilidad, las patentes de invención y otro tipo de objetos a proteger. Esto entonces, cada una funciona 50% con una ley, el otro 50% con otra ley, 100%. ¿Ya? ¿Qué características tienen? El sistema de registro es diferente. Primera sorpresa. Cuando yo registro los activos del lado verde, si no los registro, no tengo derecho. Voy a decirlo en simple. Si ustedes no registran, no hay derecho. Nadie les reconoce nada. Segundo, entonces, si es constitutivo, sin registro no hay titularidad, aplico esta ley, pero la otra particularidad, tiene validez ese activo como protegido, como objeto protegido, solamente en el territorio que usted lo registró. Sin perjuicio que ahora hay ventanillas especiales para registrar patentes en distintos países, pero eso siempre es una garantía territorial. Diferencia al otro lado. El registro no es obligatorio, no es constitutivo, es voluntario, es declarativo. Sirve para fines de publicidad del acto de asociar una titularidad a un creador. Hace solamente presumir la titularidad del derecho, hace presumir que usted es propietario del derecho. Está en esta ley, pero la gran diferencia con este otro,
Si usted hace el acto de creación, ese acto de creación es reconocido en todos los países que son miembros de los mismos tratados del que Chile es parte. Entonces tiene un alcance en la práctica prácticamente global. ¿Ya? Entonces, ¿qué es más potente desde ese punto de vista? ¿El registro de derecho de autor? ¿Los derechos de autor sin registro? ¿O los derechos de propiedad industrial? ¿Qué les parece a ustedes que podría ser una estrategia por ahí? Para los que están empezando, para los que no quieren gastar tanto. ¿Cuál registro es más barato? Este es más barato. Pero no se engañen que lo barato a veces puede costarles caro si la estrategia no está bien definida. Y para eso, esa estrategia tiene que estar asociada a que alguien los asesore en los temas financieros, pero también en los temas jurídicos. Dígame. Uh-huh. Tiene mejor derecho, pero podría tener alguna posibilidad de defensa. Pero para eso yo le recomiendo que vaya y consulte a un abogado. Y no es mi ámbito de competencia, sino feliz le contesto, pero sería meterme en territorio del INAPI. Y somos muy respetuosos de cada competencia de cada organismo. Pero efectivamente hay ciertos usos que dan cierta notoriedad y que usted podría tener el registro en otro país y reclamar que acá, a pesar de que no lo tiene, tiene mejor derecho. Pues eso es para adelantarle algo nuevo. No me voy a poner en otro escenario. Ya. Bueno. Entonces, este es mi vilipendiado árbol del conocimiento que trata de mostrarles a ustedes que la generación de los activos de propiedad intelectual tiene un tronco común, que se alimenta de un saber común, que es el ingenio humano. Ustedes utilizan eso para generar frutos que pueden estar acá, o frutos que están acá, o frutos que pueden recorrer todo el árbol. Y ese recorrido es la estrategia. Y ustedes definen el potencial que tiene su activo de acuerdo a esa estrategia. Y ahí ustedes van a apostar a lo que les parezca mejor. Los dos sectores entonces los lleva el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, el INAPI, en materia de propiedad industrial, y nosotros, que se llama nuestra unidad del Departamento de Derechos Intelectuales, que está encargada del registro de derechos de autor y conexos. ¿Ya? Todo eso en su conjunto se llama el Sistema Nacional de Propiedad Intelectual. O sea, todo este árbol es en definitiva lo que entenderíamos como propiedad intelectual en su conjunto. Ahora, el organismo que tengo a cargo no es algo nuevo, existe hace más de 50 años. Fuimos traspasados desde lo que antes se llamaba la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, cuando se crea el 2017, a fines del 2017, y entra en vigencia en marzo del 2018, este nuevo ministerio. El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Antes estábamos en el ámbito del Ministerio de Educación. Independientemente de la institucionalidad que nos rija, la tendencia que ha existido en este periodo que he tenido a cargo el registro es que tiene permanentemente una línea de tendencia al alza el uso de los registros. ¿Ya? Esto no solamente ocurre en Chile, sino que en gran parte de los países del mundo. Y esto da una alerta. Hay un crecimiento en la actividad de generación de contenido creativo. Y eso se puede aprovechar en forma muy importante para cambiar la matriz productiva de un país. Salirnos de esta tendencia a ser un país de extracción de materias primas y convertirnos en un productor de servicios de producción de activos de propiedad intelectual. Tenemos un sueño, una misión, una visión, como toda institución, no los voy a latear con eso. Tenemos una regulación legal que nos dice qué podemos hacer y qué no. Y eso se complementa también con una reglamentación de ejecución que ha sido modificada recientemente, que en definitiva trató de darle más facultades a otro organismo que está creado en forma administrativa, que es la Unidad de Derecho de Autor del Ministerio de las Culturas, que tenía otra lógica cuando fue pensada, pero tenemos esa diferencia, una creación administrativa en una subsecretaría, una funcionando a raíz de normativa legal de más de 50 años, y que en definitiva nos dedicamos a llevar nosotros el registro de propiedad intelectual
esa otra unidad debiera dedicarse más al área de gestión colectiva y su fiscalización. Nosotros lo que hemos ido haciendo es ir midiendo constantemente la demanda de servicios asociados a lo que nosotros históricamente vinculábamos solamente a un registro. Pero somos harto más que un registro, porque tenemos varias tareas más. Y esas tareas se traducen en todos estos indicadores que, si ustedes se fijan, el año de la pandemia también tuvo un efecto en nosotros. Generó el mayor crecimiento de registro de activos en la historia del país. Entre un año y otro, creció el registro 23%. Esto era maravilloso como pronóstico de crecimiento, pero tenía una lógica de explosión al año siguiente que era esperable, porque se iba a reventar toda resistencia de capacidad de atención. Y esto significó que cayéramos de 52.000 procesos a 41.000 procesos, porque el equipo humano no creció. Para aguantar ese tipo de demanda hay que insertar o más tecnología o aumentar la cantidad de recursos humanos disponibles. Pero así todo esto vuelve a despegar y estamos en una meseta en este minuto. Bueno, vamos entonces a lo más crítico. Hemos pasado de un mundo analógico en que la discusión era ¿qué es creatividad natural? Hacia un mundo digital, en que estamos hablando de, bueno, ¿cuál es la inteligencia que reconocemos a los sistemas de inteligencia denominados artificiales? Y ahí nos estamos quebrando la cabeza todos en este momento. Bueno, la primera pregunta, más allá del ingenio humano, ¿hay algo más? ¿Un animal podría ser titular de estos derechos? Lo que parece divertido se planteó. Habrán visto este caso. Un macaco crestado negro de Indonesia en 2011 protagoniza una de las mayores noticias del sector al desarmar un sistema integrado de fotografía que había instalado un reportero gráfico contratado freelance para National Geographic. Miren toda la vuelta. Un freelancer, fotógrafo, contratado por un medio para hacer cierta misión, y ese monito de ahí desarma toda la estructura lógica, jurídica asociada y se saca una foto ella misma, una serie de fotos. Y esas fotos se filtran además por una plataforma que no tenía nada que ver con la National Geographic ni con el señor David Slater, que es el fotógrafo, el reportero gráfico, y queda una fiesta bien interesante. Más desordenado que cumpleaños mono. ¿Ya? Se van a tribunales, se van a las patadas. Este señor reclama derechos de autor sobre la fotografía, siendo que él no pulsó jamás la cámara. Sí instaló todo el circuito, pero la monita fue la que disparó. Otros dicen que además la monita andaba acompañada de un señor macaco, y ese señor también desmontó otras cámaras, pero la gracia es que la monita tuvo la capacidad de hacer capturas que eran interesantes. El mono fue un desastre. Una vez más, las mujeres sacando la cara. ¿Ya? Bueno, esto se discutió en altos niveles de tribunal, no fue una cosa mínima. Y la gracia fue que en algunos casos se dijo, no, aquí el autor es la macaco crestada negra llamada Naruto. Como no era tan fácil esa teoría, una desinteresada organización llamada PETA, que dice que ella representaría los intereses de Naruto, pero toda la capacidad financiera de explotar estos productos asociados a Naruto los recibiría ella en calidad de fideicomisaria para el beneficio de la población animal del mundo. Entonces, al final, esto fue una locura. Cuento corto, la plataforma que se le dijo tiene que bajar esto, que era Wikimedia, se defendió diciendo, no tengo por qué bajar el contenido, porque esto no está protegido por derechos de autor. ¿Y quién le tocó resolver esto? Bueno, los tribunales, que en definitiva dicen, no, aquí no hay derechos de autor. Sin perjuicio de ello, David Slater fue bien asesorado y escaló la pirámide. ¿Cómo? Compiló todas las fotos, hizo una maravillosa historia del episodio y eso se vendió como libro. Y él sí cobra por el libro. Entonces se supo adaptar. Lo interesante es que a nivel de registro, si ustedes van al Copyright Office de Estados Unidos, que es el equivalente a nosotros, pero en el país del norte, ellos tienen ejemplos de aquello que no se puede registrar después del episodio de Naruto. Fíjense lo que pone como primer ejemplo de lo que no se puede registrar. Una fotografía tomada por un mono. ¿Ya?
Pero lo alucinante es que hay varias cosas que vienen a continuación que uno podría estar de acuerdo, porque son aberrantes, pero hay otras que no tanto. Si ustedes han utilizado algún tipo de diseño de textiles o desarrollado telas con algún tipo de diseño interesante, en Estados Unidos les dirían, si es animal print, no tiene registro. En Chile sí. ¿Podría usted intentar un registro por un diseño que vaya asociado a la piel de un animal? No exactamente igual, pero que tenga algún tipo de vinculación. Entonces tenemos diferencias, pero también hay otras cosas que ya son alucinantes como esta última. O sea, invocar al pulento para decir que él fue mi fuente de inspiración no es aceptable a registro. O sea, si yo digo, Cristo me dijo esta letra, y ustedes pensarán que esto es un absurdo, que esto ya es excederse, es un hecho súper real. Yo he tenido iluminados en la oficina que me dicen, esto me lo dijo Dios. Y esa es la diferencia entre un estudio de abogados privado y nosotros. Nosotros recibimos todo. ¿Ya? Bueno. Y otra cosa que es alucinante es este caso. Se planteó en algún momento si un objeto inanimado puede ser titular de derecho de autor. Y este es un caso real. Se planteó a raíz de que hubo un movimiento, a raíz de la posibilidad de acceder a museos, en que están estas esculturas con ciertos movimientos pétreos, obviamente, o en otros materiales, que tienden a desplazar el brazo desde el cuerpo del objeto escultórico y ahí la palma se encuentra abierta. Entonces, ¿qué hace el visitante al museo? Bueno, imagínense que esto es un celular, lo pone acá, pone el disparador automático y hace que el objeto, en teoría, saque la foto. ¿Ya? Se discute en ese momento, bueno, ¿es titular de derechos o es posible que exista titularidad de derechos de una escultura? ¿Atribuirle el derecho a la escultura? La respuesta se cae madura. No, no es un ser humano. Igual que Naruto, no es un ser humano, son derechos humanos, va por ahí. Pero sí lo que es interesante es que esto sí puede generar derechos de autor. ¿Respecto de quién? El dueño del celular. ¿Por qué? Porque ¿por qué se protege la fotografía en definitiva? Porque el que hace la captura o programa la captura da un enfoque, aprovecha la luz, aprovecha una ambientación. Entonces todo turista que tome esa mano puede tomar distintos enfoques, distintos ISO, programar de forma diferente. Es posible. Ahora, si siempre el celular va a quedar en la misma posición, está siempre en la misma luz, eso no tendría mayor ejercicio creativo. Pero para lo otro que sirvió este caso es para prohibir este tipo de conductas en los museos, porque esto generó daños en esculturas que fueron difíciles de recuperar y en algunos casos fueron irrecuperables. Y además generó accidentes. Al encaramarse la gente se caía o botaba a otros turistas. Y eso ha sido expresamente regulado. Bueno, entonces vamos por las preguntas clásicas. Perdón, dígame. De la imagen del mono. O sea, si yo voy donde un diseñador y le doy la idea de mi marca y él me hace el logotipo, ¿no es cierto?, el isotipo y todo, y la letra, no soy yo la autora de la marca, es el diseñador. Depende. ¿Cómo lo contrata usted? ¿En qué condiciones lo contrata? ¿Y qué entienden ambas partes por eso? Porque en la práctica, cuando usted encarga una obra, la regla general en Chile, al menos, en derecho de autor, es que la obra por encargo queda en titularidad del autor cuando no se ha dicho expresamente lo contrario. Ah, ok. Porque la ley solamente establece ciertas hipótesis muy determinadas para decir que eso se entiende que esa obra por encargo siempre queda en beneficio del que encargó, que es en el caso del software, fotografía y para empresas periodísticas los reportajes. ¿Ya? Pero más allá de eso, usted tendría que estar expresamente diciendo que no va a quedar la titularidad, por ejemplo, en el caso del diseño de ese logotipo. Debiera decirlo. ¿Ya? Porque de lo contrario, si usted no lo dice, el diseñador tiene la razón. Y puede decirle, mire, lo que me pagó ella y sobre lo que tiene derecho es sobre una copia de ese diseño. Pero el diseño sigo siendo yo el titular y podría vendérselo a otro. ¿Ya? Entonces todo va en el contrato. Y el problema es que generalmente no hacen ese contrato.
Entonces se conforman, dame una boleta, yo con la boleta quedo listo. ¿Ya? Entonces llegan con la boleta al registro y dicen, no, pues yo lo contraté. Sí, pero es que, no, pues. ¿Qué pasa? Muchas veces llegan con la boleta y esa boleta nunca se pagó. Pero se dio si la se- boleta y se iba a pagar a 30 días y nunca se pagó. Entonces empiezan a usar el registro después para tratar de solucionar un problema que es comercial. Ya. Incumplimiento. Pero si esa persona tiene registrada la marca en la INAPI como propiedad, Son cosas distintas. son cosas distintas. Ya. Porque ese logotipo puede que lleve la marca como puede que no la lleve. Y los logotipos tienen la particularidad de que pueden tener un componente solamente marcario y otro de carácter estético. Y yo puedo proteger las dos cosas con protección acumulada, con marca y además con el dibujo del logotipo. Ya. Y el dibujo, ¿cómo se va a recibir en el lado del derecho de autor si tiene un componente estético? Si es artísticamente razonable, pero eso es un criterio que es súper difícil de ponerle un encuadre, pero en definitiva, si la persona dice, este es un dibujo, se va a aceptar al registro. Ya. Si hay un litigio después de que diga que eso no es artístico, bueno, se resuelve en tribunales. Pero nosotros en general, los logos se registran por derecho de autor cuando se asocian a un dibujo como manifestación artística. Y eso se puede hacer. Ya, las ideas, habitualmente, lo que nos llegan más como consultas es, quiero patentar mi idea, que es un error, porque las patentes se asocian a los inventos, las patentes de invención. Una obra creativa en el ámbito literario, artístico, científico, no se patenta, se registra, ¿ya? Pero la idea, esa fuente original de preocupación. ¿Qué pasa con las ideas? Bueno, internacionalmente se nos dice una respuesta que es un cachetazo en la cara que nos dice no son registrables. ¿Por qué? El caso práctico. Ustedes tienen la figura de una señorita muy agraciada y un joven apolíneo que se enamoran perdidamente uno del otro, pero sus familias no se pueden ver. ¿Qué se les viene a la mente? Bueno, no les he agregado el componente final, un desenlace terrible al final de la obra. ¿Qué es eso? No es Romeo y Julieta. Aventúrense más atrás. Píramo y Tisbe. Aventúrense más adelante. Amor sin barreras. Lo que les describí al inicio es la idea de una obra dramática que toma esos componentes, pero que si yo tomo esa columna vertebral y en un punto la hago dentro de la mitología griega, en el otro es en el pueblo de Verona y en el otro es en Nueva York, ¿cambia o no? Pero la columna es la misma. Entonces, ¿qué nos dice esto? Internacionalmente, claramente hay dos tratados que nos están diciendo no se protegen las ideas cuando son generales y abstractas. Estas van a ser libres y se pueden apropiar por cualquiera, pero va a ser protegible una vez que ese acto de utilización libre y apropiable se transforme de manera original. Se transforma agregándole factores que antes alguien no utilizó o se actualiza de una forma diferente. Se deriva de la misma historia una historia actualizada, futurista, por ejemplo, el desarrollo del Quijote de la Mancha, el Quijote y la Odisea del siglo XXI. La misma historia, pero los personajes son fruto de la inteligencia artificial, uno es un robot, otro es un cyborg y así. Empezamos a cambiar la historia, pero siempre está la columna inicial de el caballero andante que, fruto de su locura, cree que está luchando contra monstruos cuando está arremetiendo contra molinos, ¿ya? Bueno, tampoco se pueden registrar procedimientos, métodos de operación y los conceptos matemáticos. Y por ejemplo, los que hacen clases habrán visto un concepto matemático, una fórmula. ¿Podría registrar yo el 2 más 2 es igual a 4? Según esto. Es una idea, es una fórmula. A nadie más se le debiera ocurrir porque ya está abierto, es de público conocimiento que 2 más 2 es 4. ¿Cierto? Depende qué distintividad le quiera asociar a eso, pero no va por ahí. Les pongo el caso más pedestre. Yo agarro un 2, le doy una forma de un cisne de cuello negro, que hay un bebestible, una bebida espirituosa que utiliza la figura del cisne por aquí. Lo asocio con otro cisne
que tiene la misma figura de 2 más 2. Hay 2 cisnes. Igual 4 cisnes chicos. ¿Qué es eso? 2 más 2 es 4, ¿cierto? Pero eso es un libro de educativo, matemáticas. ¿Se puede registrar eso? Se puede registrar. Tomó el 2 más 2 es 4, pero lo hace expresivamente diferente y con un sentido de apropiación intelectual mucho más rápido para el educando. Tiene un impacto, tiene una utilidad, tiene una utilización creativa que es original. Ahora, lo puedo hacer con patos, con un elefante no me resulta, con una oveja tampoco, excepto que yo ponga 2 ovejas, otras 2 ovejas y hago las 4 ovejas sucesivas. Eso también podría ser, ¿ya? Entonces depende de cómo yo hago ese juego. Entonces, columna vertebral, la idea. ¿Cómo yo doto de tejidos, sistemas y todo? La obra. Genero un individuo. Este es irreconocible, no tiene características que lo diferencien a una columna de la otra columna. A este individuo le pongo un nombre, que es el título, y lo identifico y le asigno un número de registro. Ese es un número de identidad, como un carnet de identidad. Entonces la obra intelectual genera como desafío faltas de definiciones concretas, igual que como veíamos al inicio, pero podríamos atrevernos a decir que es toda creación intelectual, que es original, que es susceptible de poder ser copiada o reproducida en cualquier medio o forma. Eso sería como la base, ¿ya? Requisitos para que esto sea protegido: que sea original. No significa que sea nuevo, sino que aporte una forma expresiva que yo la pueda asociar con algún tipo de autor o autora. Ya, lo vamos a ver con un ejemplo gráfico. Por lo tanto, aquí también tenemos ciertas limitantes que justifican que esto opere de esta forma. No puedo pedir novedad cuando tenemos claro que, en general, la teoría apunta a que no hay una obra original desde cero y es muy difícil encontrarla. ¿Por qué? Porque en música o en textos clásicos van a encontrar que hay ciertas limitantes de posibles manifestaciones de acuerdo a combinatorias matemáticas. Por ejemplo, situaciones dramáticas, dice Polti, se han detectado 36 emociones básicas, pero yo las puedo combinar y esa combinatoria hace la diferencia. En las artes plásticas lo mismo, 3 colores primarios y 3 secundarios. Ese es mi espacio limitado. ¿Cómo combino lo original que voy a obtener? Y en música las notas, cantidad de notas, cómo yo las combino también, ¿ya? Todos los que hayan alguna vez creado en alguno de esos ámbitos entenderán que las limitantes son también la gran oportunidad de generar algo que es totalmente diferente a lo previamente creado. Ahora, en lo gráfico, para entenderlo mejor, yo les puedo plantear este ejercicio. Mi idea es que ustedes hagan un dibujito de un pez. Y después le pongo la dificultad, pero háganlo en colores, ¿ya? Y si ustedes siguen el estilo de cada uno de estos artistas, si bien esto es una parodia, tiene el sentido de identificación de qué originalidad le aporta cada uno. Cómo dibujaría Picasso el pececillo, cómo lo hubiera hecho Munch, famoso por el grito de Munch, ¿ya? Cómo lo hubiera hecho Miró con esa combinatoria de colores, o Warhol en pop art, con una lata, ¿ya? Entonces, claramente, ustedes pueden distinguir la creatividad de unos y otros. La protección de estos derechos tiene una limitante en el tiempo, también eso los diferencia del régimen de propiedad general, y es igual que estar frente a un semáforo. Mientras ese plazo de protección está vigente, ustedes tienen una advertencia de que tienen que tener cuidado con esos contenidos. ¿Qué tipo de cuidado? Pedir permiso si lo quieren usar sin tener que comprarlo para siempre, en ciertas condiciones. En otro momento en que esa luz de advertencia está vigente, el legislador dice, ya, pero como tenemos una obligación también de asegurar el acceso, voy a considerar ciertos usos que son inofensivos para los intereses de estos titulares de derechos y voy a tolerar ciertos usos sin que yo requiera pedirle permiso al titular del derecho y tampoco le voy a tener que pagar. Por ejemplo, para hacer una cita, para poder hacer investigación, para poder ilustrar, para poder explicar, ¿ya? O sea, para usar esa imagen del semáforo. ¿Qué hice yo en lo particular? La tomé, que eso lo veo habitualmente en las universidades y no le pagaron a nadie, o pagué una pequeña tarifa a una base de datos que ofrece millones de imágenes. Está la alternativa de que unos puedan decir, es legítimo que yo me ampare en una excepción, no tengo que hacer ningún gasto ni pedirle permiso a nadie. Otros, un poco más prolijos y que
asimilan los riesgos, dicen, mejor no corro tanto riesgo, pido una licencia que es mínima en cuanto a gasto, pero me garantiza que la presentación está limpia, ¿ya? Eso también es una valoración que se recomienda que se asesoren para tomar bien la decisión. Sobre todo si hacen una difusión muy masiva de los contenidos. Y finalmente, cuando ya ha pasado todo el tiempo de protección, esto es igual que la luz verde del semáforo. Los deja continuar adelante y usar ese contenido sin tener que pedir permiso, sin tener que pagarle a nadie, pero sí tiene una restricción. Tienen que igualmente hacer mención de quién es el autor de ese contenido. Esa obligación no perece con el tiempo. Y eso trata de garantizar el interés público. Bueno, el derecho de autor también adolece de una falta de definición desde el punto de vista de qué es. Ahí ustedes encontrarán una definición. Esta presentación va a quedar para no extendernos tanto en los textos, pero fundamentalmente hay varios vacíos en nuestra norma que es importante ir salvando, entre ellas la falta de definiciones. Hay mucha falta de definición, y el otro día de una universidad me llamaron para decirme, oiga, ¿y qué debo entender yo por obra artística? No está definido. Y hay que empezar a definir y hacer camino al andar. Eso no debe ser. Si queremos innovar en esto, tenemos que fortalecer la ley en esos pequeños detalles que nos ponen ripios en el camino. Bueno, y la otra pregunta del millón. ¿Es obligación registrar? Si el registro es de carácter declarativo, no es uno que constituye el derecho, la respuesta es que no es obligatorio. Ustedes empiezan a mirarme con cara de gato azul, pero no estoy loco. Esto tiene un sentido de incentivar a que el registro lo utilice aquel que efectivamente lo necesita para ir un paso más allá en la formalización de la actividad. Porque los que no van a hacer ese camino y han decidido desde un inicio que no lo van a hacer, no tendrían por qué gastar recursos en tener un registro que no les da ningún beneficio, ¿ya? El beneficio sí es social, porque uno tiene esa trazabilidad de saber quién hizo la obra. Y que después pasa que puede ser muy valiosa esa obra a pesar de la decisión inicial de su propio creador y tener un sentido de hacer la trazabilidad hacia atrás para saber quiénes son los herederos, con quién tengo que negociar para pedir un permiso de uso o para poder adaptar la obra. Es lo que se llama las obras huérfanas, que se sabe que hay un titular que falleció, por ejemplo, pero existen herederos que yo no sé ni dónde están o que tampoco sé el territorio donde los puedo ubicar. Y eso genera un problema a nivel global. Entonces, por eso, el registro tiene ventajas. Una, aporta a la formalización. Dos, aporta a la trazabilidad, pero aporta a la publicidad también, desde el punto de vista de que se sabe por la comunidad que eso tiene un titular detrás y que amerita respetar la decisión de lo que él vaya haciendo a través del tiempo. ¿Y qué puede ir haciendo a través del tiempo? Autorizando a otros a usar su obra o decide desprenderse de su activo y pasárselo a otra persona y saca de su patrimonio ese activo y se lo traspasa a otro, que le da como compensación una retribución económica o le da solamente una par de palmadas en la espalda y le dice muchas gracias, ¿ya? Y en ese caso puede estarse hablando hasta de una donación de activos. Pero para que quede esa donación trazabilidad, necesito un registro. No basta que yo haga el acto humanitario y decir, se lo regalo a una fundación. Bueno, hay otro tipo de regalos también. Pero en ese caso es importante saber que ese regalo existió. Si no, entramos en un limbo en que alguien puede decir, me arrepentí. Te lo regalé, pero ahora me arrepentí. ¿Cómo defiende usted al que explotó esa obra desde el momento que la pensó suya y después hay ese arrepentimiento? ¿Cómo se defiende? ¿Dónde quedó el rastro? No hay rastro. Se puede prestar a conductas abusivas también. Bueno, y así podemos seguir eternamente. Entonces, el principio de base con que opera nuestra legislación es que, al igual que a nivel internacional, se asume que el creador queda protegido desde el momento mismo en que se hace la creación. ¿Cuándo se hace esa creación? Cuando la obra queda divulgada y disponible para que los terceros la conozcan, o está creada y está potencialmente disponible. Son dos momentos distintos. Cuando está disponible
y los terceros acceden a ese conocimiento que está disponible y pueden adquirirla o conocerla, tenemos un momento. Pero el momento desconocido es el de la obra inédita, en que yo hago una obra, está potencialmente disponible, pero depende de la decisión de ese titular creador de cuándo la va a poner a disposición de esos terceros. Por ejemplo, yo hago una obra literaria y la guardo en un cajón aquí abajo con una instrucción de que esto no se abre hasta que yo me muera. O, inclusive, ustedes recordarán al señor Franz Kafka. Don Franz Kafka hizo una obra, hizo varias obras, y le pide a su mejor amigo, a su amigo del alma, la siguiente paleteada, por decirlo así. No sé si bajo el efecto de alguna bebida espirituosa o varias más. Dice, por favor, estas obras no quiero que se divulguen nunca. Cuando yo me muera, tú las sacas de este cajón y las destruyes. ¿Qué hizo el amigo? ¿Ya? Bueno, en ese caso, podría haber cedido la familia de Kafka en contra del amigo por violar la disposición que en vida Kafka le dio a ese amigo, si es que ellos hubieran sabido. Obviamente, parece que nadie sabía mucho. Bueno, ¿cómo se puede registrar? Aquí ya vamos a la tierra derecha de lo práctico. Se pueden registrar una serie de conjuntos de derechos y eso se va dejando asientos registrales. O sea, se va dejando huella de qué pasa desde que se crea, se cambia de titularidad y se desprenden los derechos o se complementan. Todo esto es típico de abogados, láminas eternas de texto que nadie lee, pero después en algún momento de insomnio ustedes agarran esto y se les pasa y caen en el más profundo de los sueños. Lo importante aquí, otro semáforo. ¿Cómo hacen el procedimiento de registro? 3 pasos. Ingresan datos asociados al tipo de registro. Entregan una copia de la obra, en algunos casos son más de una copia por disposición de la ley de la música chilena, se trataría de 2, y efectuar un pago. Esos son los 3 pasos. Esto habitualmente va vinculado a una tarifa que no la puse yo, no la puso ningún conservador previo a mí, sino que esto está por ley. Esto no, a estas alturas no tiene mucha lógica porque hacer un registro digital cuesta lo mismo si es una canción, si es un libro, si es un programa de computación. La diferencia que existiría aquí es la carga que me significa a mí mantener ese archivo digital. Porque, por ejemplo, para mí es más costoso desde el punto de vista de espacio de carga tener una obra audiovisual. Una obra audiovisual ocupa un peso enorme. Entonces, los amigos del sector audiovisual, les encuentro toda la razón, reclaman, pero es que ¿cómo voy a subir mi obra en baja calidad? Lo importante es dejar un registro que existe la obra, no la calidad que tiene. ¿Ya? Ese es un tema que hay que aclarar desde el principio. Y eso no es muy bien recibido, yo lo entiendo, lo respeto. Pero desde el punto de vista práctico, para la mayor cantidad de usuarios tenemos que dar una regla que solucione lo más cercano posible para todos el uso de banda ancha. Porque si, por ejemplo, ese audiovisualista se va a la biblioteca de por aquí, de alguna comuna, e intenta subir una obra de varios gigas, por ancho de banda no va a terminar nunca el proceso. Entonces lo ideal es que o le baja la resolución o vuelve al sistema más pedestre de mandar las cosas físicamente. ¿Ya? Esa es otra opción. Entonces las tarifas están ahí, están actualizadas a este mes, van variando mes a mes porque es según la variación del valor de la unidad tributaria mensual. Y esto se puede acceder digitalmente desde cualquier punto del país y desde el extranjero. ¿Ya? Eso no ha evitado que se siga atendiendo de forma presencial, también se reciben cosas por correo postal. Pueden complementar algunas cosas de forma presencial o a través de correo postal, pero el flujo más grande de registros se recibe por acá, el Centro de Registros Integrados Nacionales, que opera de comienzos de la pandemia, por razones obvias, porque tuvimos que bajar la cortina, pero la continuidad del servicio hay que mantenerla. Y se puede hacer usando estos distintos medios de identificación, clave única, cédula de identidad, cuando estamos hablando de personas que son extranjeras, pasaporte o su cédula extranjera. Tenemos los mismos registros de siempre, eso no ha cambiado por el uso del sistema digital, las mismas obligaciones para este conservador, y el valor agregado que da realizar esta inscripción es que, si bien no es obligatoria, es conveniente para esta formalización que yo les mencionaba, establecer un medio preconstituido de prueba que los vincula a aquellos que hacen el registro con esa titularidad presunta del derecho.
Esto no es algo nuevo, no innova la ley del 70, sino que ya venía desde la ley de 1925. O sea, ese es un continuo desde el punto de vista de la lógica de protección. Hay otras formas de acreditar también titularidad. Y aquí aparecen cosas interesantes. Nos dice la divulgación del nombre del autor, o sea, asociar mi nombre a la creación, nada del otro mundo. Mi firma, por ejemplo, en las obras plásticas. O el signo que lo identifica de forma usual. Y aquí la gente se confunde con marca. Y no está hablando de marca. Ahí tienen el caso. Ese es un signo que se ha utilizado para identificar a quién. El artista que habitualmente era conocido como Prince. Eso significa el símbolo. El tipo se complicó solo. Se puso un símbolo que era más enredado que el nombre artístico, ¿ya? Pero ese es el caso, ¿ya? Ahí está el caso de una señora muy conocida por todos ustedes, que está en un registro manuscrito de ella en nuestra oficina. Y también se utilizan estos símbolos, que son los símbolos de advertencia legal. Es Violeta Parra la firma, para los que están más atrás, ¿ya? Y estos otros de advertencia legal que son un punto de muestra que el sistema del copyright se puede aproximar al de derecho de autor y viceversa. Estos son símbolos que se ocupan en ambos sistemas legales. Este para reconocer titularidad de derecho de autor, este para reconocer titularidad de productor de fonogramas, ¿ya? Una C encerrada en un círculo, copyright, una P encerrada en un círculo, producer, ¿ya? Bueno, los tiempos están ya mencionados en la sinopsis. Toda la vida del autor y 70 años más desde que éste fallece, cuando estamos hablando de personas naturales, y cuando son instituciones es 70 años desde la primera publicación, ¿ya? Hay una limitante. Cuando son personas es mayor el tiempo de protección. Facultades del titular: puede usar directamente la obra, puede transferir total o parcialmente el derecho o autorizar solamente a terceros para que varios puedan hacer el mismo uso. Y eso se llama licencia no exclusiva. Si solamente autoriza a uno, se llama licencia exclusiva. Los derechos son esos 5. Siempre acuérdense los dedos de una mano. 5 posibilidades. Copiar la obra, publicarla, que es hacer la divulgación desde que es creada. La reproducción, que es copiarla. La adaptación, que es una modificación en base a algo que ya preexiste. Por ejemplo, una traducción. La ejecución pública, que es hacerla conocida sin tener que hacer traspaso o utilización de ejemplares. Y finalmente distribución, hacer la entrega de ejemplares de la obra en formato, por ejemplo, analógico de un libro. Lo principal, si yo no tengo autorización de este titular o de la ley y hago uso de esa obra que está protegida, incurro en una infracción a la norma. Y por lo tanto puedo ser responsable en forma de responsabilidad civil o responsabilidad penal, y en el caso de las personas que trabajan en el sector público, responsabilidad administrativa. Ahora bien, existen estas limitaciones y excepciones que por tiempo no las vamos a alcanzar a ver, pero básicamente generan esta regla de equilibrio. Cuando tengan ese insomnio, ahí las pueden revisar con calma. Son varias. Desde el año 2010 se introdujo una capítulo particular en el artículo 71, que va desde la letra A hasta la S. Son muchas excepciones con bastante detalle, y en eso Chile fue bastante innovador y bastante atrevido en el entorno internacional. Diferencias entre autorización de uso y transferencia de derechos. Bueno, la autorización de uso permite ciertas utilizaciones en forma muy detallada. Está ahí en el artículo 20 el contenido de una licencia. Esto debiera actualizarse porque está un poco anticuado ya para lo que es el mercado real. Y en el caso de las transferencias de derecho, estas son un poco más detalladas por la importancia que tiene de que se produce un desprendimiento patrimonial del titular del derecho al entregar su activo a otro, y se tiene que dejar registro de estas. Las otras no. En Chile no se registran licencias, se registran solamente las transferencias, ¿ya? Y también se dejan sin efecto. Y ya para ir cerrando, casos prácticos: la famosa cápsula del minero, del rescate de los mineros, y el papelito. Bueno, este es caso que llega un escritor muy reconocido a mi oficina con el papelito diciendo: lo quiero registrar. Ustedes sabrán que no se requiere un poder para hacer el registro, la solicitud. Puede ir cualquier persona en beneficio de otro. Y este fue el caso. Fue don Pablo Uneos con el papelito y pidió registrarlo en múltiples opciones. Se le dijo: ya bien, pero veamos de qué estamos hablando. Primero, quería como escrito. Sí, es un escrito.
¿qué valor tiene desde el punto de vista creativo? Ahí es la mayor discusión que se dio. Bueno, la particularidad de lo que nosotros tuvimos que resolver, porque esto es igual que una clínica de urgencia, un servicio de urgencia más que clínica. A nosotros nos llega este muerto caminando y nos dicen, sálvelo, doctor. Bueno, se hace lo que se puede, a veces se puede, otras veces no se puede. En este caso, de todas las opciones que tenía el posible muerto, le dimos algo de opciones y efectivamente el escrito era una. Y la segunda, muy esforzada, fue como dibujo, porque eran trazos, no es muy... y porque se podía reproducir desde el punto de vista gráfico en distintos tipos de productos, sobre todo poleras, afiches, etc. Y así fue. Bueno, pero esto desató la ira de mucha gente. Cuando se supo que se había registrado, que cómo era posible, me llamaron profesores míos diciéndome que era una vergüenza que yo hubiera hecho eso, que desconocían ser mis profesores y todo. Bueno, pero con el tiempo dio la razón a la osadía de recibirlo, porque don Oscar Hahn, ni más ni menos Premio Nacional de Literatura, dijo que esto era un verso. Nunca se registró como verso, como poema, no, pero la lógica para decir que esto era registrable como escrito fue la siguiente. Ese es un mensaje que se compone de 3 micromensajes, y esa es la gracia de esa expresión. Dice, ¿en qué estado están? ¿Dónde están? ¿Y cuántos están en esa condición y en ese lugar? Esa es la genialidad de ese mensaje. ¿Ya? Y por eso se recibió en esa oportunidad a registro. ¿Ya? Distinto fue el caso de la película. Este fue un desastre de la gestión del activo. Se hicieron todas las cosas mal y finalmente se trató de arreglar en Estados Unidos porque aquí no resultó. ¿Ya? Y este otro es particularmente interesante porque este obtuvo el registro por derecho de autor de proyecto de ingeniería, pero además tiene la patente de invención. Y es la primera patente PCT que hay en Chile. Ahora uno diría, este señor de acá, o estos 2 señores, porque eran 2, falleció uno de ellos ya hace poquito, se deben haber llenado de plata. Era genial, esto se difundió para todo el mundo, y bueno, finalmente se había valorizado que cada cápsula al año 2010 tenía un valor de $1 millón. Venderla. Pregúntenme cuántas se han vendido. 0. ¿Cuántas se han explotado en forma ilegal? Montones. ¿Ya? Y eso ha generado que la gestión de este activo no haya sido muy feliz y se ha basado en una eterna pelea entre el titular del derecho y servicios, hasta servicios públicos. Esa fue una vergüenza que la cápsula tuvo que ser tapada porque el titular del derecho no dejó que se exhibiera para un evento de APEC que coordinaba el Servicio Nacional de Turismo en el lugar de la mina de San José. Esa cápsula fue tapada y se vio en todo el mundo tapada. ¿Ya? Entonces, finalmente ahí hay una mala gestión del activo. ¿Ya? Distinto es el caso de la historia de un oso. Excelente gestión del activo. Parte como un guión que primero se llamaba La Maleta. Después se toma una decisión artística y se le cambia el nombre a Bird Story. Pero la lógica de este cambio fue que en español se dijo por el productor ejecutivo del corto que esto no reflejaba la historia familiar del creador de la animación, que es Gabriel Osorio. Es la historia del exilio del abuelo de Gabriel Osorio. Entonces es la historia de un Osorio, oso. ¿Ya? Y en inglés no tiene ningún sentido, pero se pasó como traducción. Y luego de que ganan el Oscar, con toda este tipo de jugada, sacan un libro ilustrado. ¿Qué gracia tiene esto? Que es el libro ilustrado que ha tenido mayor venta de la historia editorial en Chile en los últimos años. Excelente gestión. Toda certificada e inscrita ante nosotros. Otro caso, otro Oscar. Una mujer fantástica. Al darse el Oscar se dice que Sebastián Lelio, el productor y director, era argentino. Y todos felices en Argentina, y Sebastián Lelio ha ganado otro Oscar para Argentina y todo. Y nos empiezan a llamar a nosotros y decir, pero ¿cómo si Sebastián Lelio no es argentino? Bueno, Sebastián Lelio nace en Argentina, pero se traslada a los pocos meses a Chile, y él en su registro declara nacionalidad chilena, y es chileno, hace muchos años. Por lo tanto, eso permite verificar el registro al momento de tener toda esa información. La trazabilidad de todas las declaraciones y permite también aclarar las dudas a nivel internacional.
Bueno, la creatividad ya más artificial quedará para otro momento. Después quizás si hay preguntas podemos insistir en ello. Pero lo importante, me quiero ir ya más al final, para que no nos quedemos con un sabor amargo con esto de las nuevas tecnologías. Yo creo que hay una imagen que vale más que 1000 palabras y que la vi anoche. Esta. Permanentemente nosotros cuando estamos vinculando los activos de propiedad intelectual y tecnología o la aparición de nuevas tecnologías, tenemos esta visión. La visión que ven ahí, que en 10 años el señor que está ahí apoyado en una posición bastante peligrosa, mientras vuela un helicóptero y él está filmando hacia abajo, era la forma en que nosotros estábamos acostumbrados a que se cubrieran noticias de alto impacto. Eventos deportivos desde el aire, maravillosas imágenes. Pasan 10 años, desaparece el señor de la conducta riesgosa, desaparece el piloto del helicóptero y desaparece el helicóptero. Perdimos todo, se nos fue el negocio a piso. Capotó el helicóptero, porque aparece el dron. El dron reemplaza al camarógrafo, disminuye la situación de riesgo, este señor ya no se nos cae tanto, ya no se nos muere el camarógrafo, no perdemos el equipo de grabación, y este señor también tiene menos horas de vuelo, contamina menos. ¿Ya? Economía circular. Pero resulta que si uno lo ve desde esa perspectiva, es la típica perspectiva del temor, se nos viene el mundo encima, nos vamos a morir todos, esto se acabó. ¿Ya? Y esto le pasó antes a los artistas cuando trabajaban en orquestas, tocaban la música en vivo y ven que aparece el fonógrafo. ¿Se acabó el mundo de la música? No. Tampoco se va a acabar la cobertura de eventos deportivos, eventos políticos, esto, porque está el dron. Porque este señor que maneja el dron es habitualmente este mismo señor. Y este otro señor se convirtió a taxi aéreo. Lo importante del llamado es que tengamos la capacidad de perder los miedos, saber adaptarnos y aprovechar las oportunidades. Y en definitiva, siguiendo un poco la línea de Corfo y de ProChile, nuestra creatividad, nuestras habilidades y el talento son un factor clave para posicionar a Chile a nivel internacional. Tenemos mucho potencial creativo en todas las regiones del país. Y este sector es muy importante para dar una alternativa de reconversión a mucha gente y de diversificar nuestra matriz exportadora desde el país al resto del mundo. Ahora, siempre que uno ve estos temas, puede concluir que cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto nos cambiaron todas las preguntas. Entonces esto es un constante tipo de noticia en desarrollo. Lo importante es que a consecuencia de la pandemia recordemos que este sector nos dejó en evidencia que no podemos vivir sin el sector creativo. Todo lo contrario, el sector creativo es fundamental incluso para mantener nuestra salud mental en buenas condiciones. Acuérdense qué hicieron más durante la pandemia. ¿Cuántos vieron películas? ¿Cuántos disfrutaron de volver a escuchar sus discos? ¿Cuántos se dedicaron a leer para tratar de enfrentar un mundo que era potencialmente adverso? Y bueno, lo esencial, que también no hay que perder de vista, es que sigue todo esto siendo lo esencial, aquello que es invisible a los ojos. Y no los lateo más y quedo disponible para sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio, por la presentación. Vamos a tener un espacio de preguntas, bien cortito porque ya nos está esperando la Bárbara Sepúlveda, pero vamos a abrir un espacio de unas 3 preguntitas. Vamos por acá y luego vamos por allá. Hola, don Claudio. Camila Almendra acá, de La Pañuela. Yo tengo 2 consultas. La primera es que si el Departamento de Derechos Intelectuales presta asesorías a la gente común y corriente que quisiera, o a organizaciones, por ejemplo, que quisieran ir a inscribir. Desde el punto de vista de lo que nosotros hacemos, sí. ¿Ya? Son orientaciones básicas. No representamos judicialmente ni vamos a representar en litigios a personas. Pero como para saldar dudas, por ejemplo. Sí. Total. Siempre, sí. ¿Y eso habría que hablarlo directamente con usted o hablar al departamento? Se envía el tipo de consulta a nuestra dirección general, que es propiedad.intelectual@patrimoniocultural.gov.cl. ¿La notaste? .gov.cl.
Y la segunda es que... Es patrimoniocultural.gov.cl. No, propiedad intelectual va al comienzo, después arroba y después patrimoniocultural.gov.cl. Y la segunda ya es como directamente en mi rubro. Yo soy artista visual, grabadista, pintora, fotógrafa, y yo tengo como la línea orgánica donde hago mis obras y después eso lo industrializo. Entonces, por ejemplo, a modo de, aprovechando que está usted aquí, por ejemplo, el plan de mi estrategia sería, en este caso, inscribir mis obras a mi nombre, obviamente, como cada una de ellas, y después cederlas a mi empresa para el trabajo industrial, por ejemplo. ¿Eso sería parte de una estrategia? Esa es una estrategia posible. Ya. Ahora, Cada obra sí se cuando- paga por separado, me imagino. sí, y ahí también hay parte de una estrategia que hay que definir, que es bueno que ustedes sepan. Cuando son muchas obras, y en definitiva podrían constituir una colección, por ejemplo, todas las obras que se desarrollan en orfebrería son colecciones generalmente, entonces hay colección, no sé, igual que la ropa, por decir algún ejemplo. Una colección que se hace asociada al tema del verano, una colección que se hace asociada a la primavera o a los ciclos del sol y todas esas cosas. Podría perfectamente denominarse con un título genérico a la compilación completa y hacen un solo registro, con Ya. un gran folleto, por ejemplo. ¿Ya? El folleto de la colección. Y eso sería suficiente. Ahora hay gente que no queda conforme con eso y quiere identificar cada una con claridad porque quiere hacer negocios particulares con cada una de ellas. ¿Ya? O sea, le ve un potencial de explotación diferente a cada una. Unas pueden ser como, no sé, como pasa en el mundo de la música, el track que iba en el lado B del disco, de la cinta cassette. Ya se me cayó el cable, ¿ya? Pero resultado que en algunas oportunidades, lo que les mencionaba antes, igual lo que les advertía Alex, no es relevante el valor que pueda tener para uno, sino que hay que pensar cuál es el valor que va a tener para el público. Y acuérdense del ejemplo de Alberto Plaza, aunque a mucha gente no les viene muy bien, pero en ese caso, una de sus canciones más famosas era la que iba en el lado B. Y el lado B en la industria es el que iba a ser menos atractivo. Y era más atractivo lo que iba en el lado B para la comunidad de público que lo que tenía él como la sandía calada, por decir así, que iba en el lado A. Y que el productor también creyó que debía ir en el lado A. Pero una estrategia mejor orientada pudo haber hecho, no sé, un focus group y haber dicho, ¿qué canción te gusta más? ¿La del lado A o la del lado B? Y hubiera salido la del lado B. Entonces usted también, por muy artesanal que sea el desarrollo, por muy que esté incipiente, naciendo, es relevante que consulte incluso con un público que pueda ser muy cercano, sus amigos. ¿Qué te gusta más? ¿Qué te llama más la atención? ¿Qué crees tú que puede salir mejor si yo lo ofrezco para comercializar? Y uno se sorprendería, porque sus amigos son sus mejores aliados y los más transparentes hacia la crítica. Lo tratan de ayudar. Los más sinceros. ¿Ya? Son más sinceros. Sí. Entonces, con eso también va a garantizar que va a llegar con una mejor propuesta a una empresa. Vale. Gracias. De nada. Súper. Vamos por aquí. Y si hay alguna otra pregunta. Hola, yo soy Jerko Tolic, director de la Compañía Imaginaria, una compañía de teatro radicada acá desde el 2017 en Valdivia. Tengo algunas consultas. Un comentario, los valores que aparecieron ahí de registro creo que son más IVA, ¿no? No. ¿O todavía el tema IVA? No. ¿No? ¿Esos son los Eso valores es lo- vigentes? Ah, ya. Distinto es, hay que advertir, Ya. que hay gente que requiere una asesoría más especializada que hacer un registro en forma directa. ¿Ya? O sea, proyectos de alta complejidad, por ejemplo, que tienen que ver con software, o obras que tienen distintos componentes, o sea, que llevan música, video, guiones, una serie de componentes que de repente requieren un acompañamiento más especializado que solamente ver dónde puedo hacer calzar, ¿ya? Mi interés asociado también a un valor, que puede ser mi interés, y estar absolutamente y profundamente equivocado. Y en esos casos se sugiere considerar asesoría de especialista. Y ese especialista no le va a cobrar por el registro lo que aparece ahí. Eso es el registro, por decirlo, autodidacta, que se trata de difundir para que la gente también que tiene más trote en esto y ya sabe más, pueda hacerlo directamente. Pero los que están empezando y que están llevando a cabo empresas que pueden ser emprendimientos muy riesgosos, yo sugiero que hagan que sean acompañados por alguien que sea más especialista. Y eso, los valores se pueden disparar
de una forma importante. Sobre todo la estrategia que yo les mencionaba, si alguien quiere solicitar registro por derecho de autor, por marca, si es un invento, además por patente, eso puede ser una cifra estratosférica. Entonces, por eso la asesoría también va a ser recomendable para ir limpiando esos posibles nichos de riesgo que yo voy a seleccionar para ir primero por los más adecuados. E inclusive puede ser más adecuado no ir por derecho de autor, por ejemplo, de acuerdo a esa asesoría. Pero nosotros sí pueden decirle sí por derecho de autor, sí por dominio, que no alcanzamos a verlo, que nombres de dominio junto con marca es recomendable que también vayan de la mano, pero en derecho de autor también puede ir conectado un nombre de dominio, por ejemplo, si usted quiere potenciar el lanzamiento de una película, con el título de la película, asociándolo a un dominio. Es súper potente desde el punto de vista de la difusión. Tener un propio sitio que diga, esta va a ser mi nueva producción. Sí, y las consultas son las siguientes. Yo hace unos meses atrás registré una obra teatral, ¿cierto? Que fue escrita en formato para teatro. Y en este momento la estamos publicando en formato cuento. Desde luego yo tuve que hacer una serie de modificaciones para adaptarla porque no es lo mismo un guión que provocar la experiencia de la lectura especialmente para niños. ¿Tengo que también registrar esa segunda versión? Sí. Perfecto. Sí, porque es una nueva forma de expresarla, la obra original. Cambia en algunos elementos, cambia la forma de explicarla en cierta forma. Exacto. Y la forma de mostrarla. Entonces, Correcto. todo eso es una nueva presentación, un poco lo mismo que el caso de la historia de un oso, que pasa desde un guión, que era solamente literario, a una animación. El guión se inscribe como tal, la animación como otra cosa y la obra ilustrada como otra. Perfecto. Lo otro, soy presidente de una asociación cultural que se llama ACLASI y ha, digamos, inaugurado este año un Festival Nacional de Teatro Familiar. Este festival tiene una marca, estamos tratando de que esa marca circule y hacer los registros que corresponde, que se llama Festeja. La pregunta es la siguiente, ¿ese registro de marca puede hacerlo una entidad jurídica sin fines de lucro? Sí. Perfecto. Y lo pueden hacer en línea. Correcto. Pero Y eso nuevamente, yo en ese caso, por ser un término genérico, yo pondría, ojo, haría una búsqueda primero por si no está por ahí previamente registrada por otra persona, ver si la clase respectiva coincide con lo que yo hago, porque igual eso, a pesar de que tenga todo eso limpio, corre el riesgo de que de oficio el INAPI le diga no, porque no es distintiva, es algo genérico, como término. Festejar o festeja. Claro. ¿Ya? O sea, si fuera una tienda de artículos de venta de cosas de, no sé, para el año nuevo, cumpleaños, cosas así, quizás. Pero también puede haber una serie de otras marcas que ya estén previamente registradas que coincidan con ella por lo genérica que es. Entonces yo creo que ahí hay que tener una asesoría más profunda. Más profunda. Bueno, para ahorrarse lucas, digo yo, porque sí, no, puede estar perdiendo plata por... Claro, y lo digo... Ahora Marco no sé, puede estar totalmente en desacuerdo conmigo, sería muy interesante, pero ahí tiene un tremendo especialista en marca. Claro, porque estamos trabajando para que esto eclosione, se expanda y tratar de reproducir, también crear situaciones nuevas, pero por ejemplo lo de la cazuela del valdiviano, ¿cierto? Es interesante quizás que pudiese aparecer un plato que se llame Festeja o un, no sé, sándwich que se llame Festeja y que la gente se lo lleve para que pueda comer viendo una obra de teatro en un parque, etcétera. Sí, a ver, ojo con el tema de las recetas. La receta equivale a la fórmula. Okay. ¿Ya? Distinto es que yo haga un recetario magistral de las recetas de mi abuela. ¿Ya? Que si bien son fórmulas, yo le doy un orden, le doy una lógica de distribución, no sé, postres, platos de fondo, platos, no sé, agridulce, no sé, lo que se le ocurra. Pero además pongo la ilustración del libro, ya sea con dibujitos o la acompaño gráficamente de fotografías de altísima calidad. Y, por ejemplo, hacer un libro de levantamiento de las mejores recetas valdivianas de la historia, pero hechas por mi abuela. ¿Ya? Entonces ahí usted le pone toda la sazón, todo el aliño, todo el condimento de la relación de su abuela con esos platos y esas sensaciones que usted tuvo al degustar los platos. Es otra cosa. Eso es lo que va a quedar protegido, no la receta. Correcto. Entonces hay que tener mucho ojo. Muchas gracias. Ya, vamos aquí a la otra pregunta. Hola, mucho gusto. Francisco Aravena de Chile House.
Mi pregunta es sobre si ese tema sobre los 70 años transcurridos desde la publicación o no sé cómo se dirá, el registro, ¿eso es solo en Chile o es a nivel mundial? Hay un estándar a nivel mundial que son 50 años. ¿ya? Ya, pero ¿y eso Sobre tiene eso como...? se ha ido construyendo por cada país una lógica de prolongar un poco más en el tiempo para asegurar una mayor retribución al esfuerzo del titular originario y su descendencia. ¿ya? Se estima que debieran ser hasta 2 generaciones que pudieran beneficiarse de esto. Ahora, hay países que no están de acuerdo con eso y se remiten a lo más mínimo posible de los plazos internacionalmente aceptados, y hay otros que están todo lo contrario por ampliarla, inclusive seguir ampliándola. ¿ya? Un clásico de Estados Unidos con sus leyes de Mickey Mouse, que cada vez que Mickey Mouse iba a caer en dominio público, alargaban un poco más y alargaban y alargaban. Pero ya, bueno, Mickey Mouse es dominio público, pero no es cualquier Mickey Mouse. Es el Mickey Mouse de Steamboat Willie. O sea, el primer Mickey Mouse animado, el que está colorido y todo, ese todavía está protegido. Porque es una derivación del otro. Entonces, eso también es una mecánica que esa estrategia que yo les mencionaba al comienzo se va definiendo incluso para aquellos productos que pueden ir quedando en dominio público, sacando adaptaciones que sobre esa adaptación generan un nuevo plazo de protección igual al anterior. Entonces tú vas alargando, alargando y alargando. Súper, muchas gracias. Hola Claudia, ¿qué tal? Hola. José Molina por acá. Yo vengo en representación del sello Humo de Temu y mi pregunta tiene que ver con el rol que tienen las sociedades administradoras de derechos dentro de todo esto. Eso da para otra presentación. Tiene otro valor. No, a ver, para ponerlo muy en simple, es muy complejo que cada titular de derecho vaya a golpearle a la puerta al potencial usuario que van a tener sus creaciones. Te pongo un ejemplo. Tú vives acá en Valdivia, ¿cierto? ¿En Temuco? Ya, en la gloriosa región de la Araucanía. Vives ahí, pero tienes usuarios en Arica. ¿ya? Y si tú fueras igual que un dueño de un bien inmueble y tuvieras que ir a cobrarle el arriendo a Arica, te saldría a veces más caro viajar que lo que te va a llegar de arriendo, ¿cierto? Entonces, para evitarte eso, y a miles o millones de titulares de derechos, existen unas entidades que hacen esa pega. ¿ya? Son intermediarios de gestión y cobranza de derechos. ¿ya? Entonces, representan tus intereses y de todos los otros que son miembros de esa asociación o que hacen una cobranza que se llama del licenciamiento global o de paraguas o umbrella license, en que te dicen, mire, si usted va a usar música en su local comercial, yo le voy a cobrar una tasa que equivale a tantos metros cuadrados, se define un baremo y aplica tanto. 7.000 pesos, por ponerte una cifra, todos los meses. Y usted va a poner un sello aquí a la entrada, igual que una patente de alcoholes, que va a decir que está en regla. ¿ya? Eso significa que usted todos los meses va a llegar o un gestor de cobranza de esa entidad a su local o usted le va a depositar en una cuenta corriente. ¿ya? Y esa plata va a un pozo común que cada cierto tiempo se hace la derivación a cada titular registrado que ellos tienen. Y aquellos que no están registrados se hace un pozo común que se llama fondo de reclamo, que espera un tiempo a ser reclamado y por lo tanto no puede ser tocado. ¿ya? Y una vez que ya no es reclamado, puede ser redestinado a fines sociales. ¿ya? Eso, en la teoría, hace que sea más eficiente desde el punto de vista que usted pueda percibir algo por lo que hace versus nada. ¿ya? Y a nivel internacional, estas entidades no es que la chilena vaya a cobrar por los artistas chilenos a Estados Unidos, a Rusia, a Canadá, es lo mismo que lo que le pasaría a usted. Ellos le encomiendan a las otras que hagan esa pega y luego que cada una la hace, cruzan la información y la chilena le da la plata que corresponda a la de Canadá y la de Canadá a las chilenas lo que corresponda a los titulares chilenos. Y así luego le llega a usted. Eso muy sencillo. Y por toda esa labor, esas entidades están autorizadas por ley a cobrar un porcentaje. Porcentaje que se negocia habitualmente con los titulares de derechos que ellos representan y que puede llegar a ser hasta un 30%, pero que en la práctica ha ido bajando de ese 30% que se establece en el año 92 a unos rangos de 20%, 15% por ahí. Depende de cada entidad de gestión y del tipo de obra que ellas representan. ¿Ya? ¿Eso? Súper. Bueno, tenemos que seguir con la agenda, pero Claudio nos va a estar acompañando durante el día en algunos ratitos, así que seguramente vamos a poder seguir aprendiendo con él. Así que muchas gracias.
Claudio, por todo el Gracias a ustedes conocimiento. por la paciencia. Y, sin duda un tema muy, muy amplio. La verdad que es súper